¿Cómo están? Sí, muy bien, qué bueno, me alegro mucho. Vamos a entregarle al Señor este tiempo. ¿Qué les parece que me puedan acompañar? Porque yo creo que el Señor quiere hacer algo muy especial en cada uno de nosotros. El Señor está interesado. ¿Sabe? Cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, a veces hay alabanzas que de repente el Señor le muestra una cosita a uno en particular. ¿Saben? Cuando cantábamos su gloria cubrió los cielos y la tierra fue, ¿cómo es que dice esa canción? Se llenó de su alabanza y resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y bueno, a veces las canciones uno los ve de un punto de vista, pero me impresionó tal forma que la mano de Dios sobre nosotros tiene poder. De su mano sale poder y su mano está sobre usted hoy, y no es para causar temor, sino que es para transformar, porque solo el poder de Dios puede transformar nuestras vidas. Solo la mano de Dios puede cubrir nuestra mente y traer luz a las áreas que están en tinieblas, porque su luz es poder también. Su luz es poder para transformar nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas y obrar trayendo claridad. Donde había confusión, declaramos hoy verdad de Dios. Venimos declarando que todo espíritu de confusión que quería atar las mentes se sujeta y más bien huye, porque la luz del Todopoderoso, del soberano Dios está obrando. Vamos a levantar nuestra mano, si puede levantarla, claro. Hoy, Padre, declaramos que tu mano de poder está sobre nosotros, cubriéndonos. Padre, declaramos que esa es la cobertura que tenemos. Resplandece en medio de este siglo tu luz, en medio de este tiempo y de este culminar del año, tu luz. Venimos declarando que tu luz sujeta a las almas para que no entre ningún espíritu de depresión sobre este pueblo. Declaramos que este es tiempo de regocijo, que este es tiempo de vida, que este es tiempo de mayor luz y de mayor poder, porque el que encuentra al Señor y se ve cara a cara con Él, con su gloria, también va transformándose de gloria en gloria, de poder en poder. Padre, profetizamos sobre nosotros espíritu de vida, levántate en el nombre de Jesús. Resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, 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 levántate. Lo declaramos a nuestra alma, lo declaramos a nuestro ser. Ay, qué bendición. Aleluya. Amén. Vamos a aplaudir, porque Él merece toda la gloria. Porque de Él es el poder. ¿Cuántos de ustedes creen que hay un Dios sobrenatural sobre nosotros? Y no solo sobre nosotros, sino en nosotros. Yo quisiera que hoy entregáramos al Señor este tiempo, aunque estamos al final del año, que volviéramos a los principios. ¿Sabe? Hay un libro que yo lo sigo leyendo, y aunque parece que es el primero, es determinante, y es el libro de Génesis. Usted puede buscar el libro de Génesis. Génesis siempre lo había conocido como el libro de los inicios, y eso es así. Pero la palabra Génesis, esa palabra, todas las palabras que tienen gen, a mí me impresionan, porque tiene que ver con la semilla. ¿Sabe? Gen de Génesis y gen de genética van tan relacionadas, porque significa el tipo de semilla con la cual iniciamos. Y hay un hombre de Dios, bueno,
él vive, ¿no?, en la presencia del Señor, que inició una descendencia, inició toda una generación con una semilla de fe, porque el justo por su fe vivirá. Y ese hombre fue Abraham. Abraham, antes de que Dios le cambiara su carácter, él se llamaba Abram. Y vamos a ver muchas cosas interesantes de Abraham porque, ¿sabe? Aunque él era del Antiguo Testamento o aparece en los escritos del Antiguo Pacto, realmente podemos ver que la fe sobrepasa los años, sobrepasa las circunstancias, porque de él, por su fe, en su generación, vino Jesucristo, quien trajo salvación a nuestra vida. Y como dice la palabra, que nosotros por creer en Jesucristo no pereceremos, sino que tendremos vida eterna. Eso se habla de nosotros, que también somos justos por nuestra fe. No es por obras, sino por nuestra fe. Y la fe trae consigo obras, trae consigo una opción, pero es por nuestra fe, por creer en el Señor. Y Abraham tiene una vida, una trayectoria muy interesante. Yo creo que no soy tan alta así, pero puedo tomar este espacio con elegancia. Si no voy a andar así. ¿Cuántos son elegantes aquí? ¿Cuántos son guapos aquí? ¿Cuántos son bellas, hermosos, apuestos, lindos, hechos por Dios a su guapura y a su belleza, semejantes a Él? Bellos, sí, hermosos somos. Levantemos la cabeza como lo que somos, linaje del Señor. Y sí, es por fe, pero el Señor nos dio dignidad de reyes. Sentémonos con porte hoy, por favor. Rey Samir, un placer saludarle. Reinas, un placer, les bendigo. Linaje escogido, hermosos. ¿Sí? El Señor nos lleva por un proceso para bajarnos la altivez, pero para darnos la dignidad que viene por Jesucristo. ¿Sí? Una vez alguien me dijo a mí, ¿sabe? El Señor trató mucho conmigo porque yo tenía mucha baja autoestima y un proceso bien fuerte. Y a mí no me gustaba verme a mí misma al espejo. Esas cosas que suceden en la adolescencia marcan mucho también. Y entonces yo no me gustaba verme al espejo, pero el Señor comenzó a hacer una obra tan especial. Estaba en el grupo de jóvenes, me recuerdo, y yo fui una vez en el baño dije al espejo, pero qué hermosa. Era una obra que Dios estaba haciendo en mi corazón. Dije, qué hermosa, pero qué bien. Y empecé a verme hermosa como el Señor me ve, porque es por dentro y sale hacia afuera, porque es el gozo del Señor. Y alguien se me acercó, pero eso es altivez. No, le digo, eso no es altivez, eso es saber lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Así es, así es. A veces confundimos las cosas, pero la gracia del Señor nos hace vernos tal como Él nos ve, preciosos. Que sí, que Él nos tiene que quitar algunas cosas, sí, nos tiene que quitar la altivez, el orgullo. Pero no tampoco quiere bajarnos así a esos valles que a veces más bien se juntan los montes y los valles. Porque el que tiene baja autoestima también tiene mucho orgullo. Pero es que el Señor quiere llevarnos a la altura preciosa de Jesús. Mansedumbre. Mansedumbre acompañada de posición de rey. Bueno, Génesis 11, si ustedes pudieran acompañarme, por favor. Génesis 11, verso 31. Vamos a hablarle un poquito de lo que había sucedido antes de este versículo. Sucede que el abuelo de Abraham, que no había sido transformado por Dios, Abraham, se llamaba Harán. Y ellos vivieron en un área llamada Mesopotamia,
donde vivía una civilización llamada los caldeos, una ciudad muy importante llamada Ur de los caldeos. Y Harán, el abuelo de Abraham, pues vivió en esa civilización. Aunque los caldeos obviamente ahora los conocemos como una civilización idolátrica, pues ellos adoraban, no sé si algunos han sabido de un poco de geografía y de estudios sociales. En ese tiempo, saben ustedes que en esa región estaba Babel, ¿sí? Y nosotros creemos que la Torre de Babel es como la pintan, no sé si fue algún pintor italiano, no sé qué pintor europeo, lo hizo como una gran torre, como tipo de la arquitectura ya pasada los siglos de esa época, pero resulta ser que la Torre de Babel que se dio en esta área por donde vivió Abraham era un zigurat. Muchos de los estudiosos consideran que esos edificios, esa torre, no es como nosotros la ponemos, era un zigurat. ¿Saben ustedes lo que es un zigurat? Es como una pirámide, algo relacionado más o menos como lo que hay en Copán o como lo que hubo en los tiempos aztecas. Muchas civilizaciones alrededor del mundo tuvieron pirámides porque esas pirámides eran centros de astronomía. Y muchas de esas civilizaciones estudiaban las estrellas, pero más que estudiarlas, algunos le daban culto a los seres de la creación, daban culto en vez al creador a la creación. Pero sigamos. Bueno, de ahí vino Abraham, el padre de la fe. El abuelo entonces vivió en Ur de los caldeos y Taré, el papá de Abraham, hijo de Harán. Estamos haciendo el árbol genealógico aquí. Él tuvo en su corazón el salir de Ur, esa ciudad, Ur, que si usted lo ve desde este mapa me voy a trasladar de aquí, aunque es acá y acá, ¿no? Pero digamos que aquí estaba Ur, acá abajo entre el Éufrates y dos ríos, Tigris y Éufrates, y él tuvo en su corazón moverse hacia Canaán, pasando por una ciudad llamada Harán, que uno diría, bueno, es porque le pusieron el nombre a la ciudad, no hay realmente evidencia de que esa ciudad se llamaba Harán por Harán, el abuelo de Abraham. Algunos pensarían que sí, no se sabe. Yo no estuve en ese tiempo, pero voy calzando los detalles. Ellos salieron de Ur, el Taré, el papá de Abraham, se llevó a sus hijos y se fueron a vivir a Harán, pero la idea no era quedarse en Harán, la idea era llegar hasta Canaán. Resulta ser que llegaron a Harán y se acomodaron. Vamos a leer lo que sucedió aquí. Génesis 11, 31. Y tomó Taré, ¿lo tienen? Sí, perdón. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, parece un trabalenguas, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Para dónde iban? Salieron de Ur de los caldeos con una visión, con un destino, muy probablemente puesto por Dios, de llegar hasta la tierra de Canaán. Sin embargo, vemos lo que dice. Y vinieron hasta Harán, la ciudad, no el nombre del abuelo. Llegaron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Qué pasó? Iban para Canaán. Ese era el deseo puesto en el corazón, pero se quedaron ¿en dónde? En Harán. Harán es una ciudad cerca de Turquía, al sur de Turquía más o menos. Y es un lugar montañoso. De hecho, Harán significa lugar montañoso. Canaán estaba algo cerca, pero se quedaron en Harán. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Qué lástima que él haya muerto en Harán, porque su deseo era llegar ¿hasta dónde? Hasta Canaán. No sé qué habrá pasado. Harán se dice que se llama, vamos a decirles aquí, lugar montañoso, pero también le llamaban camino. ¿Sabe? Porque en esa época había muchas rutas de comercio
Y Harán era como el punto donde conectaban dos rutas de comercio muy importantes. Se quedó entonces Taré en el lugar montañoso o se quedó en el camino. Y eso me recuerda mucho a que Jesucristo es el camino, pero es el camino para llegar a un lugar. Dios quiere que lleguemos a Canaán, pero hay un camino que recorrer, que es Jesucristo. Pero a veces hay lugares montañosos. A veces nos gusta en algunos momentos, nos gusta ciertos niveles y es muy fácil quedarse en ese nivel, especialmente cuando uno no quiere tomar responsabilidad. De repente lo llaman a uno y de repente voy a poner algo hipotético totalmente. Hermano, estamos en el camino, ¿no? Y acabamos de entrar en el camino lindo, toda la alabanza, y en efecto es un llamado genuino de Dios. Sin embargo, el camino nos lleva a pasar esas montañas y llegar a Canaán. Montañas, símbolo de nuestra alma altiva. Tenemos que pasar Harán, no podemos morirnos en las montañas de nuestra alma. Total es que nos llaman a ser ujier, qué sé yo, o estar en alabanza. En mi caso fue mucho la alabanza, pero digamos un ujier. De repente ese día alguien estaba pasando por un problema muy grave, o de repente esa persona simplemente no sé qué pasó, y usted acaba recién llegadito, nuevecito, con sus zapatos bien lustraditos, en el camino, emocionado en el camino de Cristo, y esa persona se enojó con usted. Es hipotético, porque yo no he estado entre los sugieres. Usted le dijo, hermano, no, ahí por favor, no, aquí sí. Ay, ¿no? Y le dijo algo, qué sé yo, en ese momento estaba delicado el hermano o la hermana. A veces estamos delicados. ¿Quién no ha estado delicado? Bueno, nadie. Qué bueno, qué lindo es el Señor, hermoso, ya estamos en Canaán. Y ese día pues decidimos, no, eso de servir, eso es demasiado, pongámosle que sucedieron otras cosas. Yo no, para eso no sirvo. No, hermana, si es que yo aquí estoy tranquilito. Aquí, no, que no se metan conmigo, yo aquí escuchando la palabra. No me meto en mucha responsabilidad, porque total eso es para que uno sea perturbado en su alma, eso de tener que estar lidiando. No, me voy a sentar. Me siento, me gusta, me acomodo, sin procesar y sin darme cuenta que estoy sentado, pero en mi alma estoy todavía en un lugar montañoso, porque la altivez no quiere ser enfrentada. Y amado, yo le quiero decir, todos vinimos al Señor con altivez, con orgullo. Apestábamos a altivez. Se nos salían las costuras. Y qué difícil, a veces, por ejemplo, yo detestaba dirigir las reuniones de alabanza antes, hasta que me di cuenta que es que el Señor estaba tratando con mi orgullo, ¿no? Uno emocionado, se preparaba, y de repente uno emocionado y nadie responde. O después, es que no deberían haber cantado esa trajo tristeza. O a saber qué cosa, ¿verdad? Y de repente sí era cierto, porque uno está aprendiendo a discernir, ¿verdad? Lo que es del alma y de lo que es del espíritu. Total, es que ese día uno en la tarde enojado, no tienen amor. Y uno preparándose, si la gente supiera lo que es estar allá arriba. Montañas. O sea, el Señor quiere también tratarnos en misericordia, porque de repente el hermano está triste. Y uno es el que ha estado orando, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Uno bien espiritual, con las montañas adentro. Y que deberían saber ponerse en la posición de uno para saber cómo cuesta estar con la responsabilidad. Es cierto, cuesta, pero lo más importante que el Señor quiere hacer es procesar esto.
el corazón, hasta que me di cuenta que siempre, toda la vida yo terminaba angustiada, enojada, porque una cosita me había herido el corazón. Y sabe, la baja autoestima, aunque es un valle, también está ligado con las montañas. ¿Sabe que el valle está ligado a la montaña? ¿Sí? No puede haber un valle sin montaña. Bueno, las dos cosas van unidas. Eso de que somos resentidísimos va unido con mucho orgullo de por medio. Hasta que yo misma me di cuenta, caramba, yo no estoy disfrutando el rol. Yo no estoy disfrutando la vida. Padre, yo no quiero estar en esta sensación, en esos ciclos de resentimiento en el que la gente dice algo y pareciera como que es que uno atrae esas cosas. Como que uno dice, ¿y por qué siempre conmigo? ¿Por qué siempre conmigo? Y la cuestión es que hasta que uno pase el examen, el Señor va a continuar tratando con uno. Y por cómoda que parezca la silla, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Así que me dispuse en mi corazón en ese tiempo, porque bajé en mi cabeza, ¿sabes? Solamente uno delante del Señor puede humillarse voluntariamente. Nadie lo puede hacer por usted. Pero si usted no está satisfecho de su comportamiento, de su vida, entonces es como que muy inteligente ponerse en algún momento a examinarse. Y aunque también a uno le cueste aceptar que uno es un orgulloso, lo mejor es ir delante del Señor y arreglar ese asunto. Y postrarse si es posible, porque postrarse es señal de rendición y de humillación. Y decir, Señor, yo reconozco que a mí me molestó esta situación y te pido perdón, porque eso no te agradó, no agradó a tu espíritu. Señor, te pido perdón porque he sido un altivo delante de ti. Me humillo y te pido que tu carácter en mí sea forjado. Padre, aún porque dije palabras que no debía haber dicho, se me salieron las costuras y te pido perdón porque herí a esa persona en mi impulsividad, le dije cosas hirientes y te pido perdón porque eso no te agradó a ti primeramente. Señor, me humillo. Y ¿sabe? Hay unas habitaciones, hay algo en Dios que cuando uno lo busca en humildad, es como que la esencia de su carácter lo empieza a bañar a uno. ¿Saben? Cuando Jesucristo fue preparado para la muerte, uno de los elementos que le utilizaron para preparar su cuerpo fue mirra. Y yo antes pensaba que la mirra, qué lindo, es unas hierbas aromáticas preciosas. Pero la mirra es lo que se utiliza para preparar a los muertos. Y él fue preparado con mirra y muchas otras hierbas. Pero ¿sabe? Eso lo que significa es que en Jesucristo, Él murió. Él fue humilde, Él fue el manso de mansos, Él se rindió, se humilló, y de Él, cuando nosotros nos humillamos, destila mirra. Es decir, humillarse delante de Jesucristo no significa que uno está perdiendo la dignidad, sino que más bien es humillarse, morir y llenarse de mirra. Llenarse de mirra. Mire, cuando yo he hecho eso, es que es delante del Señor que se tienen que hacer esas cosas, porque la altivez solo se pueden vencer con el manso de mansos. Me postro y con humildad de corazón, no es que empiezo a decirle al Señor queja por ese hermano, sino que, Señor, te pido perdón porque a ti te ofendí, mi Dios. Te pido perdón. El cordero manso, te pido perdón porque ese no es el carácter del cordero. Lo que hice no estuvo bien, Señor. Y por alguna razón nos llenamos de la misma naturaleza del cordero. Y podemos pedir perdón. Y ya no nos sentimos mal por pedir perdón, sino que ya sabemos que es Cristo en nosotros el que tiene que irle a pedir perdón a la persona a la que le dijimos cosas. Y a veces sucede en el mismo matrimonio o con los hijos.
Saben que yo le he tenido que pedir perdón a mi hija a veces, y está pequeñita, pero a veces uno tiene una altivez, como que no, si es que si yo le pido perdón va a ser como que me estoy avergonzando. Le digo, hija, perdóname, yo no tuve que hacer eso. Ese es el carácter de Cristo, bajando las montañas. Hermano, ¿cómo está? Y no evitar, tal vez si hubo un roce, mire, no ignore el roce. No se haga de a peso, porque, ¿saben? Esas cosas estorban. No está llegando a Canaán si usted ignora que hizo algo malo. No hay que ignorar las cosas, porque es como tapar algo que para Dios es muy, muy obvio, y es que hay altivez. Y sabe cuando Dios, ¿cómo es que dice ese versículo de la Biblia? Que al altivo lo mira de lejos, pero Él da gracia a los humildes. Él te va a dar gracia. De su gracia, no de cualquier gracia, de su gracia, de su habilidad, para ir y pedir perdón como que ya estás muerto y resucitas en Jesucristo. Pastor, dice que lo que yo le dije, de verdad, le pido perdón, estuvo mal. O a alguien, a su esposa, a alguien en la congregación, ¿verdad? Eso es que Jesús ya nos dio gracia. Sigamos entonces con Génesis. ¿Saben? Abraham, sin Abraham, significa Padre exaltado. Cuando uno ve ciertos detalles de la vida de Abraham, uno se da cuenta que él venía de una familia importante y aparentemente una familia muy unida, porque cuando se casaban los hijos, las esposas iban junto con el patriarca a la ciudad donde seguían. Y saben, los caldeos en general, aunque nosotros obviamente sabemos, por lo que ya acabamos de hablar, que era una civilización idolátrica, dentro de su cultura, ellos eran vistos como gente con conocimiento, gente importante, gente de altura, gente que sabía manejar sus negocios, gente que sabía hacer las cosas. Sin embargo, Dios quería bajar algo, porque saben, cuando nosotros estamos orgullosos de nuestra familia, y es bueno tener unidad familiar, pero cuando ya es un orgullo del renombre, y que no, así soy yo, y mi papá era enojado, yo así soy enojado. Y tal vez en la familia hay mucho resentimiento, y uno sigue con esa cultura de resentimiento. Pero saben, Dios quería cambiarle el nombre a Abraham, su naturaleza, de padre enaltecido a padre de multitudes. Para ser padre de multitudes, uno tiene que haber muerto, porque solo la semilla que cae en tierra puede bendecir a toda una nación y todas las naciones de la tierra. Y bueno, Canaán, donde tenía que haber llegado Taré, viene de la raíz caná, que significa humillado, sometido, traído a sujeción. ¿A cuántos les gusta la palabra sujeción? ¿Sabe? Yo pensaba, esa palabra sujeción deberían explicar realmente lo que es sujeción, porque sujeción es sujetarse en amor. Yo entiendo, así debe ser sujetarse en amor. Pero sujeción implica humillarse. Implica que voy a escuchar el consejo sabio. Y implica que aunque yo quiero manejar mi vida como se me dé la gana, he entendido que eso de llevar la vida como me dé la gana me ha traído muchos problemas. Me he metido la pata hasta lo profundo. He dicho cosas que han revuelto unas situaciones. Pero saben, llegar a Canaán suena bonito. Es que cuando yo estaba en el discipulado, en la iglesia, Canaán, siempre decían Canaán, leche y miel. Pues a mí me gusta la leche y a mí me gusta la miel. Suena bonito, suena delicioso, suena hermoso, y es delicioso y es hermoso. Lo que pasa es que lindo es poderlo beber de alguien que ya pasó el proceso. Pero Dios quiere que también uno huela delicioso.
que uno huela a Cristo. No solo depender de la unción de otro que ya está procesado, sino que el Señor te quiere procesar. Y más has dicho, Señor, procésame. Padre, yo quiero morir, quiero servirte. Señor, Padre, yo quiero, una vez yo le dije en las primicias al Señor, Señor, este año yo quiero que en mí haya fruto del Espíritu. Ay, suena bonito tener frutos. O sea, cuando uno ve los árboles de mango, dice, qué hermoso árbol de mango, qué delicioso, ay, qué rico. Pero todo árbol vino de una semilla, y esa semilla la tuvieron que meter en tierra y se le tuvo que quitar el cascarón para que la genética del mango fuera saliendo. Y todo lo que no era de Dios, que muera para poder alimentar a muchos. Y sabe, para poder dar fruto del Espíritu, le pido perdón, pero le quiero decir la verdad. No podemos sino morirnos. Morirnos a nosotros mismos para que solo Jesús y que Él vive en nosotros. Él es la semilla del Padre en nosotros, que Él brote. Pero es importante romper con nuestra cultura, romper con las cosas que nos persiguen, aún de cómo se comportaban nuestros antepasados, de las cosas del culto que ellos daban. Saben, hay cosas que uno en el Señor va viendo que no le agradan, pero a veces uno quiere quedarse en las montañas y decir, no, pero es que así me criaron a mí y así lo voy a seguir haciendo. Es como el hecho de que si uno fue un hijo de alguien sobreprotector, de algún padre sobreprotector, no sé si eso ha sucedido. No hay de esos. Uno tiende a ser sobreprotector. Si uno le faltó un padre o algo y vivió con una madre, porque sabe cuando eso, yo lo he visto tanto, desde que entré a la escuela empecé a notar unas actitudes interesantes cuando había un vacío de paternidad en alguien. Sucede, lo he visto tanto que ya estoy hasta creyendo que no es coincidencia. Entonces hay como un temor por causa de que no fuimos protegidos por X persona que debió haberlo hecho. Entonces hay un temor a que algo le va a pasar a mis hijos y que es que algo tienen contra mis hijos. Y entonces la cultura o el trasfondo por lo cual vinimos, o sea, de cómo nos criaron, se refleja en cómo criamos a nuestros hijos. Y es una sobreprotección. Y que no le va a faltar nada le va a faltar. Y es algo, o sea, pareciera bueno, pero al extremo de que a veces ni queremos darle responsabilidad al niño. Y en vez de que el niño crezca seguro, el niño crece inseguro. ¿Saben? Porque siente que es un inútil. Perdón. Pero es que hay como una conciencia, no se sabe, pero el niño puede empezar a pensar, yo no puedo resolver las cosas solo o sola. Yo necesito que mi mamá esté presente o mi papá. No puedo socializar bien. No puedo trabajar en grupo. Porque siempre me sobreprotegieron. Aún de cometer errores. Ay. Y qué difícil es eso. Pero pareciera bueno, pero a la larga no lo es. Y hay muchas cosas que hacemos que fue porque algo sucedió en nuestro pasado e inconscientemente, amados, es inconsciente, que solo la luz de Jesús puede traerlo y voluntad, obviamente, voluntad al rendirlo. Es el hecho de que a veces creemos que exagerar, por ejemplo, es cosa liviana. O el chisme. Hay familias, casi siempre cuando hay un poquito ahí de brujería o de cosas así, que hay como una tergiversación de la verdad. Y entonces alguien dijo algo, tal vez no lo dijo con una intención, pero el otro dijo así, por eso lo dijo. Y se arma aquella novela. Y una cosa horrible, fea delante del Señor, es que tal persona dijo eso. Llevan 20 años recordando lo que le hicieron a los 5. Es que me hicieron lavarle
lavar la ropa de mi hermanita. Ella podía lavar. Y como que si fuera bueno resentirse. ¿Sabes? Yo pensaba que yo tenía razón de estar resentida. Genuinamente en la oscuridad y por cómo había visto aún en mi familia, en mis tíos, yo pensaba que era bueno. Bueno, tal vez es que uno dice que no es que uno piensa que es bueno, pero que uno tenía derecho, pues. Uno tiene derecho a estar enojado y a guardarlo, y a guardarlo, y a guardarlo, y a guardarlo en el corazón hasta que brota, hasta que le duela. Porque es que mi alma tiene que expresarse. Pero delante del Señor, esa no es su manera de obrar. Delante del Señor, esa cultura le apesta. Y tiene que hacernos salir de Harán, del lugar montañoso, de la idolatría a nuestra cultura. Y eso se puede manejar desde muchos aspectos de nuestra vida, pero como cada quien vino de una familia diferente, nuestra responsabilidad es ir delante del Señor y empezar a ser objetivos y ver, ¿esto le gusta al Señor, sí o no? Yo estaba acostumbrada, y le he dicho a muchas personas, a usar cosas usadas. Y eso parece bueno, porque uno dice, bueno, no, es que no, yo no puedo votar esta cosa porque eso sería mala administración. Y yo entiendo, no es que hay que ser tampoco, ¿verdad? No es que uno va a votar las cosas y no las va a cuidar. Hay que cuidar la ropa, hay que cuidar las cosas. Sí, pero cuando ya uno se ha usado y se ha usado y se ha usado. Mire, yo usaba pantalones antes que tenían ya de esas como que polilla, que es, ¿no? Como pelucita. Y yo me enorgullecía de alguna forma, yo no le decía a la gente, pero yo me enorgullecía de que es que yo no tengo que andar comprando cosas. Y sin darme cuenta yo le estaba dando culto a lo que me habían enseñado. Y no me quería desprender de eso. Al Señor le costó, bueno, al Señor no le cuesta, pero digo de manera figurativa. Creo que le costó hacerme entender lo que es vivir en el reino. Y Él sigue obviamente enseñándome muchas cosas del reino. Pero si yo no me dispongo a salir, me quedo en Harán, en como la cultura de mis padres. Y sabe, Harán era nada más y menos que el asiento de la adoración a Sin, la diosa luna de tiempos antiguos. La luna, que es la luz de la noche, la oscuridad. ¿Saben? Recientemente yo les compartí a los maestros al inicio de este año y cómo el Señor puede hacer cosas en cualquier momento del proceso de uno. A mí me habían costado comprarme unos zapatos. Y era algo que el Señor estaba probando en mí, porque yo jamás hubiera hecho algo así. Fui a una tienda donde yo normalmente hubiera visto y no, pero yo no compro ahí. Y me estaba sacando el orgullo y entré a ese lugar. Y me tuve que, porque mi lógica me decía, no puedes, salite, no puedes, no debes. Era un trato personal, no es que lo hago siempre, ¿no? Pero era un trato personal. Y me conseguí unos zapatos que yo me los puse y dije, qué hermosos, qué bellos. El precio no era tan hermoso, pero eran los zapatos que yo había querido desde mucho tiempo. Y la verdad es que en ese momento era una gran prueba, porque yo normalmente hubiera dicho, no, a mí el dinero, yo tengo 100 lempiras hasta el finalizar el mes, pero 100 lempiras porque nunca lo usaba, porque había un poquito de tacaña, o sea, tacaña, pero a la vez un voto de pobreza, eso es, un voto de pobreza. Y fui al lugar, me los compré, yo misma estaba diciéndole, no le puedo decir a nadie cuánto me costaron, no le puedo decir a nadie cuánto me costaron, no le voy a decir a nadie, no le voy a decir. Y no se lo dije a mucha gente por mucho tiempo, porque tal vez las personas están con otras luchas y pueden empezar a decir cosas, ¿no? Total es que era una gran sorpresa para mí. Esos zapatos los usaba todos los días agarraron la forma de mi pie. Ya no me dolían porque costaba que se adaptara a mi pie tiene cierta maña. Me duraron un año,
todos los días trabajando con esos zapatos, venía a la iglesia con esos zapatos. Y llegaba el día en que esos zapatos que habían sido nuevos, ya no estaban nuevos, ya estaban arrugados. Y bueno, yo le pido al Señor un milagro, pero como yo necesito un arco y lo desato, entonces los zapatos a veces se gastan de un lado más que de otro. Y bueno, yo declaro que eso va a suceder en mi vida. Totalmente, es que ya miraba los zapatos así como que tenían era una línea diagonal un poco extraña. Que si ya los paraba ya no era plano, sino que ya tenía un ángulo raro para caminar. Y el Señor me decía, ya, deshazte de esos zapatos. Y yo los miraba, y yo al principio estaba, no, pero si están buenos todavía, ¿cómo voy a hacer eso? Y ahí yo como que no, que esa no es la voz de Dios hablando. Y sin saber, yo estaba regresando, o sea, había vencido algo, pero estaba volviendo al concepto del voto de pobreza. Total es que pasó, y un día, no sé qué me dio, fue como que Dios me trajo una luz, y empecé a ver, yo creo que yo ya había limpiado mi closet, pero ya como que se me volvió a acumular algo que yo ya no uso. Empecé a ver cosas y unos pantalones, fue fácil desechar algunos pantalones que habían, pero ya estaban hiper utilizados. Los voy a dar a la iglesia para que alguien los use. Vi los zapatos y supe que Dios me estaba hablando. Y sin que mi lógica volviera a hacerme trampa, agarré los zapatos. Estaba el basurero del baño por ahí, por ese lado, pongámosle. Agarré los zapatos, los llevé al basurero, los puse y le hice. En mi lógica, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Mis zapatos. Y salí del closet, así, ya los boté, ya se llenaron de talco, ya ni me inspiraba a agarrarlos porque ya estaban sucios. Me senté, no hay lugar para sentarse por aquí. Me senté y quedé en shock. Boté los zapatos que me habían costado un montón de lempiras. Y entonces, lo que Dios me estaba haciendo probar es, ¿crees que yo te voy a sostener? ¿En verdad crees que yo te puedo suplir zapatos? Si retienes, si parece como que retienes algo, hay temor. Hay temor. Y entonces, en ese acto de fe, tiré mis zapatos y me quedé pensando y el Señor empezó a hablar. Y yo empecé a decir, Padre, yo estoy creyendo que me vas a dar zapatos porque esos zapatos me costaron. Y el Señor me dio zapatos. Lo que ocupaba, pues. Pero era una prueba de fe en algo que yo por muchos años había pensado que comprarse ropa era algo costoso. Y pues obviamente hay que invertir, ¿no? Pero que no, o sea, que yo usaba jeans de alguien más y que qué bendición que siempre yo usado. Pero en verdad eso lo que significaba es que yo no creía que Dios me podía dar algo nuevo, algo bueno, y que Él era mi proveedor, era mi Padre. Y empecé a ver que al desprenderme de las cosas de mi cultura y a salir de ese voto de pobreza que es nada más que orgullo, empecé a ver la bendición de Dios. Que si yo me hubiera quedado en Harán, que estamos hablando de cultura de oscuridad, yo jamás hubiese visto esa mano de Dios. ¿Saben? Sí, amén. Y fue tan tremendo lo que el Señor empezó a hacer en ese año que yo no tenía una camisa blanca y teníamos una escuela para padres esa noche, como el Señor en toda etapa nos prueba. Y esa semana que venía, total es que ahí sí fallé un poquito, porque el Señor me estaba hablando de que Él me podía proveer una camisa. ¿Crees que yo te puedo dar esa camisa blanca? Y bueno, sí, pero yo estoy viendo que el jueves tengo la responsabilidad de venir con uniforme. No voy a ir, no voy a amanecer esa mañana como, aquí, Señor,
la camisa blanca. O sea, yo quería ser responsable, así que el fin de semana me estresé porque andaba con mi hija y ella que quería ir al baño y yo en el mall buscando y yo acá, y era un estrés. Total, es que la última camisa que vi me la compré porque yo no quería ser irresponsable, pero Dios me había dicho que Él me iba a suplir. Entonces dije, bueno, el Señor suple de diferentes maneras. El Señor me proveyó para comprármela y yo me la voy a comprar. Sin embargo, mi esposo vino de California esa semana. Y una hermana de California, sin saber lo que yo le había dicho, ni la conversación que tuve con el Señor, ella le puso al Señor en su corazón que me iba a dar una camisa blanca, hermosa, una calidad preciosa que yo nunca me lo hubiera comprado yo misma, porque pues aquí no hay tampoco. Y un día antes de la noche de escuela para padres, yo tenía una camisa buenísima. Quedé viendo mi otra camisa y dije, Señor, me falta. Pero le di gloria a Dios porque Él quiere romper nuestra cultura. Y sabe, romper cultura, uno piensa que a veces es con tradiciones, obviamente, pues el Señor algunas cosas las va a romper, pero tiene que ver con la tradición de cómo vivimos todos los días. Todos los días, aún romper con los esquemas de que final de año, ay Señor, no tengo ni para el estreno de... que no, llegó diciembre y todavía yo... Y cantan las de diciembre. Como una mula nueva, ¿qué? Y una buena suegra. Y uno tal vez no tiene ni la mula ni la suegra, por ejemplo. Y entra en eso y como que no, hombre, si es que el Señor vive en eternidad, Él sabe las cosas. Rompa con esos ciclos. Sí, ya, o sea, aún con matamales en abril. Haga algo para cambiar. Si eso le trae depresión, haga algo para salir de Arán. Y cuide su corazón. Qué sé yo. Sí, porque a veces uno empieza a oler y empieza a recordar, ay, cuando me reunía con mi abuelo, ya murió. Y es como una cosa como de no querer soltar el pasado. Haga algo para cambiar, cámbiese de look. No sé. Entonces haga algo, pero tenemos que salir de la costumbre en la que hemos vivido. Y vamos a finalizar, bueno, creo yo que sí. Al cambiar nuestra cultura, al salir de eso, ¿sabe? Hay bendición. Llegar a Canaán es llegar al estadio en el que uno confía que Dios es el proveedor. Y es el que confía en que mi lógica, ahorita un poquito, espérate lógica, aquí no me sirves. Yo voy a creer que lo que Dios dice es y es. Llegar a creer en Dios, ¿sabe? Fe es algo muy fácil de decir, pero implica que yo me humillo y aún, Padre, yo vengo confiando que tú me vas a enseñar a criar a mis hijos. Padre, enséñame a criar a mis hijos. Espíritu Santo, dame una estrategia. Y el Espíritu Santo empieza a moverse de una forma especial. Señor, me humillo delante de ti. Enséñame a manejar mi economía. Y llegar al punto y de tal humildad y tal dependencia del Señor, hacer cosas así, como bien prácticas. Irse al closet. Va a ver cómo el Espíritu Santo le va a hablar si usted es sincero. Por favor, escúchalo y no se haga loco como yo lo hice muchas veces. Señor, ¿qué de esto no te gusta? Bótate esos pantalones viejos. Señor, ¿pero cómo va a ser? ¿Sabe? A veces la voz del Espíritu Santo es así, bien inmediata. Y le dice, y uno si lo deja, si uno se acomoda como hizo Taré, uno no llega a Canaán. Por ejemplo, también hay momentos en el que el Señor... Una vez yo tenía una lucha muy, muy fuerte, porque yo estaba muy atraída a aprender francés, muy atraída. Y de repente yo empecé a decir, bueno, en mi corazón yo supe que era algo que el Señor estaba rompiendo también.
Y una vez dije yo creo que eso es altivez, esto de aprender otro idioma ya es mucho. Ya sé 2, ya es mucho esto. Y entonces, y me nació como el querer hacerlo y volver a salir de Harán a Canaán y de volver a hacer cosas que no hacía normalmente. Y me fui al baño y le pregunté al Señor, Señor, ¿a vos te gusta, o sea, vos querés que yo aprenda francés? Sí, me dice, porque quiero que aprendas a comer. ¿Será esa la voz de Dios? Y me empecé a dar cuenta, a leer de los franceses, porque al aprender un idioma, no solo uno está aprendiendo el idioma, por alguna razón siempre va implícito la historia y algo de lo que ellos hacen. No todo es bueno, pero muchas cosas son muy interesantes y ellos no comen hasta llenarse. O sea, yo me acostumbré a que como tal vez algún día en el colegio no había tenido tiempo de almorzar bien, yo llegaba, viraba la olla de espaguetis, le ponía salsa y como que es que ya no me iba a dar Dios más comida. Sí, a veces uno ve el gran pedazo y uno ya no tiene hambre, pero es que no puedo, tengo que comer hasta que no haya. Y a veces, ¿sabe? Uno no piensa que esos son temores, a veces son costumbres, pero a veces es que uno no puede creer que Dios le va a dar otro tiempo de comida para disfrutar, tranquilo. ¿Sí? Cuando yo me reía, yo sabía, se me caía la cabeza, la cara, pero decía yo después de qué hubiese hecho en este lugar. Mi mamá nos contaba de un viaje a Israel que hubo en el año 1997, que habían muchas iglesias cristianas que habían ido a bendecir a Jerusalén. Y todo suena muy bonito, pero la cultura a veces sale a brote. Entonces había un tiempo de comida, había pan, había todo comida y iba a ser un día muy largo de mucha caminata, porque en Israel lo que se hace es caminar mucho, hay que tomar mucha agua. Entonces uno no sabe a veces lo que sucede. Y entonces habían comido, todos estaban satisfechos, pero de repente un hermano de otra iglesia agarró pan y empezó a meterlo en la cartera, por si después tenemos hambre, dice. Por si acaso. Pero sabe, tal vez usted piensa, pero eso está bien, eso es prepararse para el futuro. Pero yo le quiero decir, eso a veces por algunas cosas de esas que hacemos, engordamos. O sea, naturalmente hablando, algunas cosas de esas no nos damos cuenta que es nuestra mente engañándonos, haciéndonos un truco y quedándonos en la cultura de pobreza o de voto de pobreza, en el que yo tengo que velar y ahorita es el momento de comer porque mañana quién sabe. Yo no pensaba que era por eso, pero saben que yo después me empecé a ver, yo creo que es cierto. Saben, había momentos en mi casa, nosotros pasamos por unos momentos de escasez bien fuertes y bueno, era un proceso del Señor, obviamente. El Señor, todos los tiempos son hermosos, porque haya un fruto de eso. Pero si no lo vemos de acuerdo a la perspectiva de Dios, podemos errar y tener una costumbre muy rara. Entonces era como que tenemos, qué sé yo, se compraban, no teníamos normalmente tajadas, por ejemplo. Y a veces yo he tenido que, estoy volviendo a caer en lo mismo. Entonces de repente hubo una bendición y teníamos tajadas, de esas bolsitas que vienen. Y entonces, o tajadas así, ves una bendición y cortamos el plátano y entra a comer. Ya estoy lleno, pero seguimos. Y mantequilla, volvemos a ponerle y ponerle. Se acababa, el Señor nos bendijo, pero ¿qué es lo que sucede ahí también? Entonces estamos reflejando que creemos que la bendición viene en ese momento y hay que aprovechar porque a saber que otro momento el Señor nos va a bendecir. Entonces el Señor me empezó a decir, volvió a lo mismo, sí quiero que aprendas a comer francés, a comer como francés, a hablar francés porque quiero que aprendas a comer. Entonces, y fue muy difícil porque yo tenía la tendencia, porque una vez nos castigó nuestro padre por no comernos la zanahoria, que yo le decía chile, yo no quiero chile. Y fue la única vez en que él nos nalgoteó, o me nalgoteó. Entonces después de eso yo me como todo y no dejaba nada, y por muchas veces por eso me daba indigestión. Y empecé a notar que era difícil salir de esa cultura. Que yo decía, sí, lo voy a hacer, pero a la hora de la hora algo me jalaba a hacer las cosas como las hacía antes. Y a veces retrocedía, a veces volvía, pero cuando yo dependía de la gracia del Señor,
algo sucedía en mí. Y empezaba a poder volver. No, y ahorita ya no quiero esto, no voy a seguir comiendo. Sí, porque también a veces eso como de llevárselo a su casa, a veces es también peligroso, ¿verdad? Bueno, seguimos y terminamos también. Depender del Señor, realmente ese es el significado de ser humildes. Depender del Señor en todo, aún en lo que nosotros pensamos que es bueno. Preguntémosle al Señor si eso le agrada a Él. Porque, ¿saben? Hay algo especial cuando uno llega a Canaán. Uno comienza a ver frutos en uno. Y quisiera que por un momento viéramos Génesis 15. Abraham, aunque había creído en el Señor, Dios le había dicho en su vejez que iba a tener un hijo, él cometió el error de que su lógica se le metió, o sus pensamientos, o la lógica también de su esposa. Y como ustedes ya saben, él tuvo un hijo con la esclava. El Señor más bien nos quiere sacar de la esclavitud. Pero había siempre una conversación en él. Y la promesa de Dios era que Abraham iba a tener un hijo con su esposa Sara. Ok, Génesis 15. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos. Porque Dios habló a Abraham y le dijo: no te quedes en Harán, ven a la tierra de Canaán. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Y eso lo dice el Señor para nosotros. Él dijo sobre usted: yo soy Jehová que te saqué de tu cultura, o que te quiero sacar de tu cultura, para darte a heredar esta tierra. Y no podemos heredar si no hemos llegado a ser humildes, porque Canaán, la tierra prometida, implica sometido, humildad. Y Abraham, él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una torta también, y un palomino. Saber que uno va a heredar es hacer un pacto con el Señor. Es hacer un pacto de rendirle lo que uno piensa que es lo mejor de su ser, hacer un pacto con el Señor, una señal de que ya estoy saliendo, de mi cultura para heredar Canaán. ¿Sabe? Hay ofrendas que son muy importantes. En mi caso, yo tuve que hacer un pacto visible con el Señor, visible para mí. Obviamente para el Señor todo es visible, pero un pacto que mi alma entendiera que yo estoy saliendo de ese lugar. Y por ejemplo, hice un pacto con el Señor. Yo antes, aunque no pensaba que yo daba poquito, a veces daba una cantidad fuerte, pero después siempre volvía a los 20, le pido a los 5. Y yo hice un pacto con el Señor de que yo le iba a dar tanta cantidad a Él los domingos. Y la cultura y la lógica a veces quieren hacerme como que volver al asunto. Pero porque siempre uno piensa, pero y después tal vez no voy a tener. Pero yo le quiero decir que cuando empecé a hacer el pacto con el Señor, jamás me faltó la cantidad para honrarlo a Él. Jamás me faltó la becerra para honrar su nombre. Jamás me faltó ropa, porque por alguna razón, tal vez esa semana yo había dado una ofrenda y de repente mi corazón había un deseo de jugo de naranja y no lo tuve que comprar. A la esquina, ¿quieren naranjas, hermana? Fíjese que yo creo que sí. Pero empecé a ver que Dios quería que yo dependiera y el Señor quiere que usted dependa de Él. ¿Saben? Abraham le cambió Dios el nombre. En Génesis 17, ya para finalizar. Abraham tenía, ¿están en Génesis 17? Génesis 17. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Interesantemente, Abraham, cuando salió de Harán, tenía 75 años. Y el Señor estaba a punto de cumplir su promesa, lo tuvo que procesar por casi 25 años.
sacándolo de su cultura. Amados, ¿cuántos años va a tardar el Señor con usted? Yo no sé, pero yo creo que nuestra disposición hace que se acelere el proceso. O sea, 25 años fueron para Abraham, pero de repente si usted se dispone, puede ser más corto el tiempo. A veces, si uno está tan dispuesto en su corazón, sabe, un año puede marcar. Usted puede hacer pacto aún esa etapa que vamos a tener de primicias con el Señor, de arrancar cosas de su cultura, aún de ofrendar, de hacer cosas que usted normalmente no hace, si ese es su caso, obviamente. Y va a empezar a ver que al hacer pacto con el Señor, va a acelerarse un proceso para que usted entre en Canaán. Y Canaán da frutos, fruto de bendición. Y bueno, a Abraham le tomó entonces casi 25 años el que el Señor le diera la señal de que él iba a tener un hijo, la promesa que él tenía. Y le dijo Dios, se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. A usted el Señor le está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham, se postró delante de su rostro y Dios le dijo, es el pacto que hago contigo. Ya no serás padre enaltecido, porque te he traído a humildad a depender de mí, y tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, padre enaltecido o exaltado. Hablando de tu orgullo. Ya no te dejarás dominar por tu orgullo, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes. Esta era una promesa que Dios le estaba dando a Abraham de heredar la tierra y de ser padre de multitudes. Pero no podía ser padre Abraham hasta que Dios había procesado su vida. Y usted también no va a poder disfrutar el ser heredero. No somos herederos. Heredar en práctica, porque obviamente hay una promesa del Dios en que vamos a heredar, pero heredar en práctica es bendición. Heredar en práctica implica que ya hemos sido humillados de tal forma que no juzgamos las cosas según la carne, ni conforme a nuestra cultura, sino que las juzgamos de acuerdo al pensamiento de Dios. Y eso es importantísimo. Vamos a terminar con algo que Jesús dijo, y eso lo vamos a decir para nosotros en Mateo 5:5. Y lo vamos a decir para nosotros. Mateo 5:5. Si lo tiene, puede decir, lo tengo. Qué bueno. Ay, esa es cosa seria. Jesús dijo, bienaventurados o bendecidos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Significa, ya no lucharás con el sudor de tu frente. ¿Sabe? El trabajo no es maldición, pero cuando las cosas cuestan y cuando no nos da fruto la tierra, esa es la maldición del trabajo. Pero el trabajo en sí es bendición y Dios quiere que seamos mansos en todo nuestro caminar con el Señor para que podamos heredar la tierra. Y el Señor dice que Él nos bendecirá. Pero será una bendición cuando entremos en pacto con Dios, cuando entremos a la etapa del sometimiento con Él primeramente, cuando entremos a la etapa en que ya no dependo de mí, ya no dependo de mi lógica, no dependo de aún cómo yo crecí, fui criado, yo dependo de ti, Señor, y hago pacto contigo. Vamos a hacerlo con el Señor. Señor, hacemos pacto contigo este día, porque queremos entrar en tierra de Canaán, sabiendo que esa tierra es en nuestro corazón. Canaán, sometimiento. Canaán, humillación. Quiero entrar, Señor, voluntariamente a una etapa en que mi orgullo no me juegue la vuelta, no destruya el fruto de mi trabajo,
no destruya mis relaciones. Padre, aún yo hoy hago pacto para que tú hables a mi corazón y me indiques qué cosas que tal vez yo desconozco son de mi cultura, que no te dan culto a ti, sino que son señales de oscuridad. Padre, yo abro mi corazón hoy a ti, y aunque hayan cosas que me duelan, yo hoy quiero rendirlas voluntariamente delante de ti, porque entiendo que no voy a tener satisfacción en mi vida si no salgo del lugar montañoso, si no salgo de Harán, si no salgo de mi orgullo. Aún, Padre, si he entrado en una etapa de comodidad por el temor a no querer tomar retos, aún el temor a ser herido. Padre, hoy queremos entrar en acuerdo contigo para disponernos a humillarnos primeramente contigo y tomar los retos que tú nos des. Si es quebrar un voto de pobreza, queremos hacerlo. Si es votar nuestra manera de hablar, aún si somos impulsivos, pues Padre, me someto a ti primeramente y quiero salir de eso. Y entiendo, Padre, por fe, que eso, tú tienes algo diferente para mí y que en tu gracia y por tu mano todo es posible. Todo es posible. Me atrevo como quien se lanza a lo desconocido, pero de tu mano sé que estoy seguro de que si tú me hablas, tú respaldas tu palabra. Si tú hablas a mi corazón, tú respaldas toda acción que yo haga en obediencia. Padre, nos humillamos. Y aún este mes, si en el calendario del hombre abarca un final de un año, queremos declarar que este es el tiempo de inicios más bien, un tiempo de tomar la tierra, un tiempo de dar fruto, un tiempo de un precioso proceso de Dios para salir de la cultura y entrar a Canaán. Gracias, Señor. Amén. Bueno, seguimos caminando. No se pare. Yo no quiero parar. Les bendecimos, declaramos el favor de Dios sobre sus vidas. Avancen, no se queden estáticos, no se queden parados, porque Dios es un Dios de movimientos, es un Dios de cosas nuevas, y eso quiere para nosotros. Así que párese, póngase en pie, apapache al que está a su lado, abrácelo y dígale: sigamos adelante, no nos detengamos y avancemos. Les bendecimos y declaramos el favor de Dios sobre sus vidas.